Existen diferentes instrumentos de medición. Cada instrumento de medición tiene asociado un gráfico, representación o escala mediante la cual podemos leer el resultado de esa medición. El primer instrumento de medición constituido típicamente o históricamente es el galvanómetro o cuadro de bobina móvil, también conocido como BOM. Es un instrumento BOM diseñado con el fin de medir las magnitudes voltaje, resistencia u ómetro y corriente de acuerdo a los miliamperímetros. Esto se debe a que está constituido, básicamente, como, pensemos, un pequeño marco que sostiene a través de un pequeño eje inserto dentro del marco, que es libre de rotar respecto de él, un pequeño devanado o bobina, la cual está enrollada respecto a un núcleo. Dicho núcleo está mecánicamente asociado, vamos a representar hacia el núcleo, está asociado a un pequeño resorte. Hay un imán permanente, eso es importante. Coloquemos, por ejemplo, entonces, un imán o una región norte y una región sur dentro del mismo cuadro de la bobina. Y conectemos los extremos de la bobina principal a un circuito. Observemos que, por ejemplo, si colocamos un circuito con una pila o una batería a este devanado, pensemos que tenemos una pequeña bobina, ese es su símbolo, y una lámpara. Lo que observaremos es que, dependiendo el sentido de la corriente que utilicemos, el sentido de la corriente convencional dice que la corriente circula en este sentido, siendo la corriente eléctrica en esta versión el flujo el camino que toman los huecos o cargas positivas a través de la trayectoria cerrada. También podríamos decir que en el flujo de la corriente eléctrica o corriente electrónica, lo que se mueven son las cargas negativas o electrones de negativo a positivo. Y en cualquier caso, lo que se mueve principalmente decimos que es el campo electromagnético a través de el conductor debido a los cambios de permeabilidad magnética y permitividad dieléctrica, de acuerdo al vector de Poynting. En cualquiera de los casos, lo que vamos a observar es un flujo en esta o en esta dirección a través de la bobina. Hay distintos estudios respecto del comportamiento de las bobinas, pero vamos a usar una de las aproximaciones más simplificadas que indican que la bobina no es más que un camino cerrado para la corriente eléctrica, es decir, un pequeño cable. Ese cable amplifica los efectos magnéticos del paso de la corriente eléctrica. Por lo tanto, al enfrentarse a el imán permanente,
la bobina va a tender a moverse. Va a haber una pequeña resistencia a ese movimiento debido a la presencia del resorte, pero siempre y cuando el resorte sea lo suficiente, tenga una constante elástica adecuada, lo que vamos a observar es que la aguja se va a mover de acuerdo a la intensidad de corriente eléctrica que circule. Y retrocederá cuando esta corriente eléctrica sea insuficiente a el lugar de reposo. Eso es lo que define un galvanómetro. En esta configuración, el galvanómetro es utilizado como miliamperímetro, debido a que no puede pasar una gran corriente, ya que el mismo sufriría un estrés enorme. Los BOM o galvanómetros se utilizan en configuraciones diversas, no solo para esta constitución para medir corriente, sino que junto a una resistencia en serie, un galvanómetro puede ser utilizado como voltímetro. ¿A qué se debe este fenómeno? Cuando la resistencia en serie al galvanómetro es lo suficientemente elevada, se produce una fuga de corriente, digamos, que en este nodo y en este otro nodo se juntan o se dividen fracciones extremadamente pequeñitas de corriente que se conoce como corriente de fuga. Esa corriente de fuga es capaz de estimular el miliamperímetro, es decir, el galvanómetro. Sin embargo, pensemos lo siguiente, ¿qué diría la ley de Ohm? Si yo conecto el galvanómetro directo así, al comportarse como un circuito cerrado o un cable, se produciría una gran corriente o un cortocircuito a través de este camino. Al poner una resistencia, se previene ese efecto y se hace que esta corriente sea cada vez más chiquita. Sería imposible hacer que esta resistencia sea tan grande, tal de que la corriente sea ínfima o cero, pero es posible al menos hacer que esta resistencia sea lo suficientemente elevada como para garantizar una medición. Típicamente, estamos hablando de resistencias del orden del megaohmio. Hay instrumentos más complejos o instrumentos más específicos con impedancias de entrada mucho más grandes. Pero bueno, un megaohmio es una impedancia bastante elevada. Después separaremos qué quiere decir eso de impedancia o resistencia, pero en principio piensan que es lo mismo. Es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Por el momento, lo que observamos es lo siguiente. Cada vez que conectemos un miliamperímetro o un galvanómetro, lo que observaremos es que no de manera inmediata, sino de manera progresiva, pasará la aguja a indicarnos el valor actual de corriente que circula a través del circuito. Al asociar ese valor de corriente que circula por el circuito en esta región y saber qué resistencia interna es la propia del galvanómetro, eso se necesita tal vez otro galvanómetro o un circuito específico experimental para determinar la resistencia interna del galvanómetro, pero sabiendo que existe una resistencia interna, vamos a escribirla, resistencia interna, y sabiendo la corriente que pasa por él debido a la medición, al multiplicar estos dos valores, obtenemos la tensión indicada o que cae sobre el galvanómetro. Ahora, al conocer este valor resistivo de la resistencia en serie y conocer la medición de corriente, al valor del galvanómetro le sumamos el valor en serie
Y ese es el valor medido. Es decir, que el valor de tensión entre los extremos A y B tiene que ver con el valor medido. ¿Sí? Ahora, si quisiéramos medir la potencia, por ejemplo, en circuito, sería necesario aplicar un primer galvanómetro en configuración miliamperímetro para medir el paso de corriente, un segundo galvanómetro para medir la tensión en paralelo a la carga y multiplicar la medición de ambos valores y obtendríamos la medición de potencia. También es posible utilizar estas estrategias para medir resistencia eléctrica. El galvanómetro inspira toda una serie de instrumentos más complejos. Por ejemplo, el multímetro. El multímetro es un dispositivo que electrónicamente o eléctricamente determina qué tipo de resistencias serie o paralelo son necesarias para el funcionamiento del galvanómetro. Los multímetros analógicos, es decir, aquellos que están basados en el cuadro de bobina móvil, tienen esta propiedad importantísima de que, gracias a su selector, podemos determinar si funcionan como voltímetros, qué escala de voltaje vamos a medir, modificando así la resistencia en serie, y qué escala de corriente vamos a medir, determinando así la resistencia en paralelo al galvanómetro. Es decir, que los voltímetros analógicos están basados básicamente en un circuito que permite modificar, este es el símbolo de modificable o ajustable de un resistor, en serie a un galvanómetro y en paralelo al galvanómetro. Esto permite constituir entre sus dos extremos, o la terminal roja y la terminal negra, una medición típicamente de continua. Discutiremos qué significa eso de la continua más adelante. O lo podemos hacer ahora. Si yo coloco un galvanómetro, así como está constituido, o un BOM, o un voltímetro, o un multímetro, o polímetro también se le suele decir, que es este segundo caso, donde podemos preseleccionar los valores resistivos para la medición adecuada. Es importante tener en cuenta que existe un fenómeno de movimiento de la aguja en una dirección u en otra. Ese movimiento tiene una latencia, es decir, un retardo desde una posición hacia otra, que es el tiempo de transición. Ahora, supongamos que ese tiempo es despreciable. Ningún instrumento tiene un tiempo despreciable de medición. Todos tienen uno considerable. Sin embargo, siempre y cuando el rango de lo que vamos a denominar frecuencia, de acuerdo a la teoría de señales, sea adecuado, la medición podrá ser tomada como válida o no. Pero pensemos lo siguiente. ¿Qué pasaría si en lugar de tener una aguja evaluada frente a una escala, esa es la escala, ¿no? ¿Qué tal si constituyéramos un dispositivo que tuviera un papel que se enrolla o que proviene de un rollo? Ese papel vamos a moverlo en esta dirección y sobre él se encuentra el galvanómetro, cuya aguja
acá tenemos las dos terminales del galvanómetro, cuya aguja, en lugar de sostener una punta que va a ser trazada sobre una escala, va a trazar algo con un lápiz. De tal manera que cuando yo conecte el circuito, por ejemplo, con una resistencia, una fuente y una lámpara, podemos observar, por ejemplo, que al principio el gráfico que podemos obtener, ¿no? Porque recordemos, tenemos un sistema que va a permitir dibujar con un lápiz y un sistema en movimiento de el trazo de nuestro galvanómetro. Bueno, ahora interrumpamos el circuito en esta región y coloquemos un interruptor. La posición 0 del galvanómetro indicaría que en la medida que va dibujando, trazando el galvanómetro, su imagen, observaríamos una línea que sería horizontal o paralela a la dirección de movimiento, perpendicular, mejor dicho, a la dirección de movimiento del papel. Y en el momento en el que el interruptor se mueve, observaríamos una rugosidad, vamos a decir, hagamos zoom en esta región, podríamos observar una pequeña rugosidad, pero luego una continuidad hacia otra posición. Tal es que cuando estamos en esta región, vamos a decir que acá ocurren 0 miliamperios. Y cuando estamos en esta otra nueva posición, ocurren, por ejemplo, 10 miliamperios. Si miramos ahora el papel visto desde arriba, la gráfica sobre el papel tiene una posición de reposo que va a ser la indicación de la línea 0. Y si observamos respecto de ella, en altura, o la línea vertical, podemos trazar la siguiente gráfica. Vamos a hacerlo en más grueso. Un salto ahí y un cambio de valor. Supongamos que ese salto de valor no está. Bueno, podríamos observar algo parecido a esto. Más aún, propongámonos lo siguiente. Que yo empiezo a mover el interruptor de la posición 0 a la posición 1, de la posición 1 a la posición 0, de la posición 0 a la posición 1. Y observaríamos un fenómeno como el siguiente. Eso es un gráfico. Observamos que el miliamperímetro o el galvanómetro indica una amplitud, que es la medición respecto del 0. Esta distancia la conocemos como amplitud. También vamos a tener un patrón. ¿Cuál es ese patrón? El incremento desde el 0 hacia el 1 o hacia el máximo, valor pico, también conocido. Y vamos a observar un flanco descendente, es decir, esta disminución. Un flanco ascendente, este incremento, disminución, incremento, disminución, incremento. Y la distancia entre dos flancos ascendentes la vamos a conocer como periodo. Esto es amplitud
Esto es periodo. La medición del periodo se hace en segundos. El inverso del periodo, es decir, 1 sobre periodo, donde el símbolo del periodo es el t, nos da lo que conocemos como frecuencia. Por el momento vamos a simplificar esto hasta acá, pero frecuencia y periodo son mediciones básicamente de qué tan rápido estoy encendiendo y apagando este interruptor. Conocemos a este gráfico como oscilograma. Y esto que estamos observando es una señal. Existen circuitos capaces de modificar de una señal original el valor pico y hacer que éste sea más grande. Es decir, que su amplitud esté por acá. Eso se conoce como amplificación. Existen otros circuitos capaces de hacer que su amplitud sea más pequeña que la original. Eso se conoce como atenuación. Incluso hay circuitos capaces, vamos a indicarlo por acá, capaces de hacer que la gráfica se vea más tardada respecto de la señal original. Eso se conoce como desfase, ¿sí? Donde la fase es esta distancia, el desfase es el movimiento entre esas señales. Existe un instrumento parecido a este que hemos indicado acá o construido en papel con unos rodillos y un lápiz, gracias al galvanómetro. Este podría ser aquel que inspira al dispositivo conocido como polígrafo. Y digamos que inspirados en este dispositivo existen un montón de dispositivos más complejos o mediciones. Por ejemplo, los electrocardiogramas. Los electrocardiogramas, los electroencefalogramas y muchos otros, básicamente están basados en esto, en este dispositivo que mueve un rodillo, un papel, y sobre ese papel se traza una imagen de básicamente una amplitud en función del tiempo. ¿Sí? Es decir, tenemos una amplitud o medición en función del tiempo. El estudio de las señales, de acuerdo a como se conversaba en el video anterior, debe a su herencia, dijimos, doble herencia, la física y la matemática, al estudio de funciones matemáticas. Existen un montón de tipos de funciones matemáticas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, funciones matemáticas. Tenemos la función continua, que se grafica como una línea continua paralela al origen, donde el voltaje, este que medíamos con el galvanómetro o con el multímetro, se indican como una distancia respecto del origen. Mientras más distancia del origen, mayor es la indicación del voltaje que estamos midiendo en continua. Podríamos tener una forma parecida, la cuadrada, o rectangular también conocida, como una señal la cual
es como si una continua que se interrumpe, por ejemplo, gracias al efecto de un switch o interruptor. Ahora, existen otras señales más complejas. Por ejemplo, seno, coseno. Pero antes de ellas, vamos a hablar de las funciones rampa, por ejemplo. Las funciones rampas son parecidas a las funciones cuadradas, pero a diferencia de ellas, al comienzo, parecen o sufren una transición desde el 0 algo hasta el 1 algo, por ejemplo, voltios, miliamperios, perdón. Y luego decaen abruptamente. Incrementan progresivamente y decaen abruptamente. Incrementan y decaen abruptamente. Incrementan y decaen abruptamente. Y así sucesivamente. Esto ya es un patrón más típico de algo que conocemos como transiciones analógicas. Analógico tiene que ver con aquello que permite el funcionamiento de procesos continuos o progresivos, ¿sí? Las funciones rampa o dientes de sierra tienen que ver con eso. Por otro lado, es típico, por ejemplo, del comportamiento de sistemas naturales, ya veremos más adelante cuáles, señales las cuales transitan progresivamente entre valores positivos y negativos con un gráfico semejante a este. Las funciones seno, coseno, rampa, cuadrada, continua, pueden sumarse, multiplicarse entre sí. También restarse, por supuesto, dividirse entre sí. Lo cual nos da toda una variedad de funciones matemáticas complejas, mucho más ricas. En cada caso, podemos medir la frecuencia, la amplitud, la fase y el periodo. Existen algunos otros elementos como la polaridad. Por ejemplo, la polaridad es básicamente si se encuentra por encima o por debajo del signo cero. Pero es un poco más trivial. Hay un instrumento el cual es capaz de permitirnos tomar estas mediciones de amplitud respecto del tiempo, que es conocido como osciloscopio. Dijimos que aquel gráfico que obtenemos de la amplitud en función del tiempo es el oscilograma. Bueno, el osciloscopio es aquel capaz de graficar oscilogramas. Es un dispositivo que en su pantalla fosforescente es capaz de, por ejemplo, graficar una continua, una señal cuadrada, o una señal, perdón, senoidal. Mediante sus diferentes elementos, como el selector de posición, los selectores de escala vertical o selectores de escala horizontal, podemos reescalar cómo se grafica esa señal o ese oscilograma y podemos llegar a toda una variedad de gráficos muy interesantes. También poseemos selectores de canales, porque podemos tomar más de una medición en paralelo.
y selectores de sincronismo que nos permiten tomar mediciones a partir de momentos instantáneos, a partir de momentos mixtos o eventos que son independientes de la base temporal interna del osciloscopio, sino que pueden estar dependientes de eh, las dos señales de entrada, o tres o cuatro, y constituir así lo que se llaman gráficos de las figuras del Lissajous. Esto es todo por este video y próximamente estaremos profundizando aún más distintos elementos que tienen en cuenta esta clase de señales.